Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Dile, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré y te adoraré. Y tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Oh amado Señor, exaltamos su nombre, Rey de Reyes. Tú eres bueno y para siempre son tu misericordia, porque sabemos que tú estás obrando a favor de tus hijos. Tú estás obrando a favor de tu iglesia, Señor. Y sabemos que grandes cosas vienen preparadas para nosotros, Señor. Por eso declaramos: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás, oh. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Oh, amado Señor. Y declaramos que tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas,
mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos. Vamos a declararlo hoy en tu casa y dile: mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Oh Señor, oh amado, oh aleluya, aleluya Señor. Tú estás en medio de nuestras vidas, tú estás en medio de nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor, que lo que somos tus hijos, podemos confiar en tu misericordia, podemos confiar en tu gran amor. Y aunque no podamos ver la situación clara, Señor, sabemos que tú estás trabajando a favor de nosotros. Tú estás trabajando a favor de tu iglesia, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos. Te adoramos y te exaltamos, oh Rey de majestad, Rey de justicia, Rey de toda verdad, Rey de toda verdad. Te adoramos, Señor. Oh Señor, y quiero levantar a ti mis manos. Dile: maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Llena ese lugar, llena ese lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Levanta tus manos y dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, creemos en ti, Señor. Creemos en lo que estás haciendo y en lo que harás a favor de nosotros, Señor. Sabemos que nuestra confianza no está en ningún hombre, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor, porque dice que bienaventurado el que confía en el Señor. Hoy confiamos en ti, Señor, y recibe toda la gloria y toda
precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria. Oh Señor, precioso, precioso Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, trae sanidad, Señor, a nuestro cuerpo, Señor. Protégenos, Señor, porque sabemos, Señor, que solo tú nos puedes ayudar, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes rescatar, Señor, de cualquier problema, Señor. Oh, por eso te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios de lo imposible. Eres el Dios todopoderoso que abrió el mar en medio del desierto. Eres el Dios que estuvo con el pueblo de Israel. Tú eres un Dios todopoderoso. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. En esta noche queremos escuchar tu palabra, Señor. En esta noche queremos adorarte, Señor. Oh, amado Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano poderosa nos has acompañado, mi Dios. Tu mano poderosa ha estado en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia gloriosa y vencedora, mi Dios. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por los amigos, los hermanos que nos están viendo a través de este medio, mi Dios. Señor, yo los bendigo, envío la bendición que solo tú sabes dar a sus vidas, Padre. Señor, que este momento sea para recibir tu palabra, mi Dios. Sea un momento especial para corregir, para redarguir, para exhortar nuestras caminatas aquí en esta tierra, mi Dios. Porque un día andaremos contigo en la eternidad, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Tú nos has guardado, mi Dios. Tú nos has guardado en completa paz en medio de la adversidad. Tú has guardado a tus hijos, mi Dios, y los seguirás guardando porque tu palabra es fiel y tu palabra permanece hasta la eternidad, mi Dios. Gracias, mi Dios, en esta noche. Bendícenos, Padre. Señor, háblanos a través de tu palabra. Que esa palabra sea como el río de Dios que desciende del trono y pueda limpiar nuestros pecados, nuestras faltas, pueda limpiar nuestras debilidades en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Sean bienvenidos, hermanos, amigos que nos miran a través de las redes sociales. Es un honor para mí, un placer para mí, para la iglesia. El Señor es mi Rey, que ustedes se estén conectando con nosotros en este momento, porque hoy queremos compartir con ustedes. Qué rico, qué sabroso es alabar al Señor, de tantas noticias que nos llenan, ¿verdad? A veces nos enferman más las noticias que hasta de la misma enfermedad, pero Dios trae una palabra. Y esa palabra que ha traído Dios a mi corazón para sus vidas, hermanos, es una palabra que nos conforta y nos llena de esperanza, nos da un alivio. No es un mensaje que le voy a decir, hermano, no va a suceder nada más, ya el virus va a calmarse. No, porque Dios nos ha prometido la paz en medio de la tormenta.
Esa es la paz de Dios. El mundo conoce la paz cuando todo está tranquilo, cuando todos están bien económicamente, cuando todos tienen todo, o cuando no hay guerra, sino todo está tranquilo. Esa es la paz del mundo. La paz que nos ofrece el Señor es la más gloriosa. Es aquella que vamos a conseguir en medio de la tribulación. Y hay un mensaje, hermanos, amigos que nos miran, hay un mensaje de la palabra del Señor en el profeta Sofonías. Este profeta, amado profeta del Señor, tenía una palabra para el pueblo de Israel, pero quiero que busquemos la palabra en Sofonías capítulo 2, versículo 1. Si tienes tu Biblia, puedes buscarla, yo aquí la voy a leer. Son 3 versículos, pero quiero que entiendan la palabra profética que vino a este profeta en tiempo de grande angustia. Miren, Sofonías capítulo 2, versículo 1 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. O sea, sin pudor, que esta nación no tenía vergüenza ya de sus malos caminos que habían llevado una tras otra. Rey tras rey de Judá le había fallado al Señor. Desde Manasés a Amón, reyes malvados que fueron idólatras, que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de hombre, de animales. Y miren en el versículo 2 dice, antes dice que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Qué lindo. Y esta es la esperanza. Como que en el versículo anterior, ¿verdad?, que nos da un poco de temor cuando se habla acerca de la ira de Dios. Y déjame decirte, hermanos, que todo lo contrario. La ira de Dios ha de manifestarse por última vez antes que el Señor venga en su segunda venida. Pero sigamos leyendo. Dice, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, o sea, su palabra, su decreto, aquellos que el Señor ha mandado, ha comisionado esta palabra. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás, aquí hay una palabra, quizás seréis guardado en el día del enojo de Jehová. Qué preciosa esta palabra, hermano, para que podamos entenderla en su contexto en que el profeta Sofonías la predicó aproximadamente en el año 540 hasta el año 586 antes de Cristo, antes de nuestra era. Esta palabra fue una palabra que no solamente Dios se la dio al profeta Sofonías, sino que se la dio al profeta Jeremías. Y no solo a estos 2 profetas, sino a la profetisa Hulda, que es muy desconocida, muy desconocida por nosotros. Pero esta profeta Hulda tenía una palabra para Josías. Tenía esa palabra poderosa para Josías que al parecer era una palabra triste, porque la palabra era que Dios había prometido que si no guardaban los mandamientos de la ley del Señor, iba a venir gran ira, el día del Señor sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el contexto, hermano? Mire, hace poco con mis hijos estaba viendo la vida e historia del rey Josías, y qué precioso ver esas cosas, hermano. Porque uno puede ver el amor con que Josías, el rey, el hermano Brian Bailey, el pastor, el doctor, él decía, le da un título a cada uno de los reyes de Judá, pero el título que le da al rey de Judá me gusta mucho, le dice el rey de corazón tierno. Su corazón era un corazón tierno para con Dios. Él buscaba agradar al Señor. Y podríamos decir, hermanos, podríamos pensar, sus padres habrán de ser personas que eran temerosas de Dios, pero tuvo el padre y el abuelo más malos de los reyes de Judá que se sentaron en el reino de Israel. Y su abuelo se llamaba Manasés,
y gobernó por casi 55 años. Y su padre Amón, que reinó poquito tiempo porque era malvado. Pero había algo en la vida de Josías, que el Señor había puesto un corazón tierno en la vida de este rey. Y su padre y su abuelo Manasés, que ya se había arrepentido, mínimo, me imagino yo, que comenzó a sembrar en la vida de este jovencito el temor de Dios en sus vidas. Él le comenzó a hablar de toda la vida que había llevado en idolatría, pero Josías fue escuchando esas historias y es por eso la importancia de nosotros de poder guiar a nuestros hijos para que ellos no sean sujetos al juicio que viene pronto, a los juicios, a la ira de Dios. Y el tema del mensaje, hermanos, es qué debemos de hacer para ser preservado de la ira del Señor, de la ira de Dios. Que viene la ira de Dios grande y tenebroso, como dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 20. Viene, hermano. Pero saben, Dios nos ha prometido que Él nos va a cuidar en medio de la tormenta. Estos son principios. Esto que está pasando, estamos pasando y lo hemos nombrado y lo hemos dicho de muchas ocasiones, muchas maneras. Es el principio. Es aquí donde Dios quiere ver los corazones, cuán bondadosos, cuán misericordiosos son los unos con los otros. ¿Cómo pienso yo en mi hermano? ¿Cómo yo pienso con el que no tiene? Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil decir que nosotros, Dios nos está guardando y aquí estamos protegidos, pero no nos acordamos del necesitado y del pobre. Y eso era uno de los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, porque se habían vuelto tras sus propios deseos, sus propios intereses, pero no se habían acordado del interés del más desprotegido, de los pequeños del Señor, de los pobres, de los niños, de la viuda, del huérfano. No, cada quien jalaba agua para su molino. Entonces Dios, el corazón de Dios fue lastimado. El corazón de Dios. Entonces, en ese contexto, Dios comienza a dejar un precedente, un patrón al pueblo de Israel y por consecuencia a la iglesia del Señor. ¿Y cuál es ese patrón? Que después o en medio de un gran avivamiento, los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. ¿Saben? La vida del profeta, el profeta Josías, es una vida de un hombre temeroso de Dios, es un hombre que propuso en su corazón botar los lugares altos, botar el culto a Baal y a Acera y a Astarte, botar todos los ídolos de Israel, restaurar el templo y lo mejor de todo esto, cuando encontraron las tablas, encontraron el libro de la ley, celebraron la Pascua más grande que se haya celebrado hasta el momento en el reino de Judá. Y saben, esa Pascua fue gloriosa, con el templo restaurado, el pueblo de Israel en tiempo de Josías, después de haber pasado, interesante, ¿verdad? Después de haber pasado por tanta oscuridad, en medio de la oscuridad nace un hombre de Dios. A veces pensamos que en medio de hogares, es que yo no vengo de un hogar que es cristiano. Hermanos, en medio de tanta maldad, dice que Dios hace nacer, hace brotar un hombre lleno del corazón de Dios, un hombre con el corazón tierno, afable, temeroso. Y Dios le dio gracias a Josías. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Judá vivía en pleito con el reino del norte, que eran las otras 10 tribus de Israel, que se llamaba el reino de Israel, y también con el reino de Asiria. Pero en el tiempo que Josías comienza a reinar y cuando comienza a celebrar la primera Pascua a los 25 años, cuando era rey, fíjense que Dios comenzó a traer los enemigos a Asiria. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, comenzó a invadir a Siria, los escitas comenzaron a invadir a Siria por el norte. Entonces vino la paz para el pueblo de Judá y Josías pudo hacer las transformaciones que necesitaba el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué pasó? Se levantaron profetas
en medio del reinado de Josías. Y cuando encontraron el libro de la ley, ese libro de la ley, se dieron cuenta cuán grandes habían sido sus pecados. Qué interesante poder ver que todos estos reyes en algún momento, después de Salomón, de Roboam, tal vez después de Josafat, en la línea de ascensión del reino, después de Josafat, en algún momento la ley, la palabra de Dios fue extraviada en el templo. La olvidaron. Nadie se acordaba. Y como andaban en sus pecados, en sus caminos, entonces no les interesaba la palabra. Y pasó cientos de años oculta. ¿Saben cómo hablaba Dios con los reyes de turno para condenar su pecado? Para decirle cómo tenían que vivir la vida, para que Dios pudiera bendecir su reinado, para que Dios pudiera bendecir la tierra, como lo dice Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones por la obediencia a la palabra de Dios, era por los profetas, pero ellos no buscaron la palabra del Señor, la palabra de la ley, las tablas de la ley, sino, el libro de la ley, sino que se olvidaron. Pero ¿saben qué sucede cuando se nos olvida la ley, la palabra del Señor? Significa que nuestro corazón está apartado del Señor y nos vamos enfriando, nos vamos apartando de Dios porque hemos dejado olvidada en el templo, o sea, en nuestras casas, la palabra del Señor. Entonces, cuando Josías descubrió este libro de la ley, dice que hubo como un arrepentimiento. Josías se rasgó las vestiduras, mandó a preguntar a la profetisa Hulda qué significaba y ella confirmó la palabra que después del reinado de Josías, Dios iba a traer estos juicios. Y miren, no pasó mucho tiempo después que pasó esta palabra, a los 25 años, cuando reinaba el rey Sedequías, cuando tenía 11 años de reinar, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén y la destruyó. Y ustedes me podrán decir, hermano, pero si acaba de pasar un gran avivamiento, después vino el juicio de Dios, porque aún en medio del gran avivamiento hay mucha incredulidad de parte del ser humano. Qué difícil, hermano. Hay corazones tan endurecidos que pueden estar viendo la mano poderosa del Señor y decir, no, eso es normal, eso es parte de la naturaleza, aquí no pasa nada, estamos tranquilos. Pueden estar en medio de la tribulación y no dicen nada. Y Dios dice, esos corazones endurecidos. Por eso Dios trajo, porque nunca apartaron. Después de Josías el avivamiento, ahí salieron los israelitas con sus ídolos. En el tiempo de Israel eran los ídolos, los de madera, de piedra, pero en tiempo de la iglesia son aquellos que nos quitan la atención al Señor y le damos más tiempo y le dedicamos más tiempo aún de nuestra relación personal con el Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, quiero leer este texto, versículo 18, miren lo que dice Esdras, porque se cree que los libros de Crónicas lo escribió Esdras. Miren lo que dice Esdras. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel. Allí está refiriendo a Israel porque cuando Josías vino el avivamiento, él pudo anexarse el territorio del pueblo de Israel, de las tribus del norte. Los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén, salieron beneficiados, aún los que no eran parte del reino de Dios, del pueblo de Israel, sino la gente que vivía con ellos, que eran los extranjeros, y lo que ellos habían permitido vivir en el tiempo de la conquista. Pero saben, este avivamiento fue guiado por 3 hombres, como lo había dicho Josías, Jeremías y Sofonías, y en gran parte también por la profetisa Hulda. Pero hermanos, hay un patrón que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el patrón es que Dios trae un avivamiento. Dios va a traer. Muchos están clamando por el avivamiento, porque es cierto, son principios. Va a venir donde la palabra de Dios va a fluir.
Cuando en hebreo, cuando en el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, habla de la profecía del profeta que dice que él iba a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana fue hace 2000 años cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto y 120 recibieron el poder de Dios. Y eso lo encontramos, quiero que lo busquemos en Joel capítulo 2, porque ese es el cumplimiento, parte del cumplimiento de la profecía de Joel 2:20. Pero hay otra, el siguiente versículo, que es la misma profecía, no se cumplió en el tiempo de cuando los apóstoles, sino que se va a cumplir en la segunda venida del Señor. Busquemos en Joel capítulo 2, vamos a buscarlo aquí en la bendita palabra del Señor. Estos libros se esconden porque son pequeños. Vamos, Joel capítulo 2, vamos a leer el versículo 20. Vamos a ver aquí, vamos a leer el 20, dice, perdón hermano, yo creo que es 2:28 dice, así es, perdón. Miren lo que dice la palabra del Señor. Qué precioso. Después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Comenzaron a profetizar en el aposento alto. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Hasta aquí, en el versículo 20, se cumple lo que pasó en el aposento alto. Pero miremos en el versículo 30, vaya conmigo a la palabra. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Y nos tiene que dar miedo? No, en ningún momento. Nos tenemos que alegrar. Nos tenemos que gozar porque las bodas del Cordero se han acercado. Sabemos que nuestro amado está pronto a venir. Y si nosotros nos ponemos, ay, es que a mí no me gusta escuchar esa palabra donde viene la ira, pero no nos gusta escuchar, pero es la palabra del Señor y nos debería dar reposo y descanso para nuestras vidas. El versículo 30 y el versículo 31 se va a cumplir en el tiempo en que esté pasando el gran avivamiento antes de la segunda venida del Señor. Entonces, primero el avivamiento, luego viene el juicio de Dios. Igual sucedió en los tiempos de Jesús. Cuando el Señor nació, vino Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo nada, se anonadó, se hizo pobre. ¿Y cómo se hizo pobre? Siendo el rey de todo, se hizo siervo de los hombres. Esa es la pobreza. Se hizo siervo de los demás. ¿Y saben? ¿Y qué pasó? Un avivamiento, eran sanados. El Señor a todos los que encontraba podía y sanaba. Hubo milagros de alimentación, milagros de multiplicación. Hubo milagros de sanidad, milagros prodigio. Hubo un gran avivamiento. Después vinieron los apóstoles y con el derramamiento del Espíritu Santo el evangelio se expandió. Bonito, precioso el avivamiento para nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir el patrón que nos enseña la Biblia. En el año 70, 40 años después, aproximadamente 37 años después, el general Tito, al mando del ejército de Roma, y en rebeldía, los judíos no quisieron rendirse, destruyeron Jerusalén y destruyeron el segundo templo que construyó el gran rey Herodes. Y saben, a mí me da, yo un día estuve viendo un documental acerca de el periodo intertestamentario, y me da una cosita ahí, porque había un escritor judío que se llama Flavio Josefo, y dice que él estaba con los romanos, con Tito, porque él lo habían capturado en una ciudad que se llama Jopata, al norte, y era el gobernador, pero él convenció de que podía convencer a los judíos de Jerusalén a que se rindieran.
y no querían porque habían grupos dentro, que eran los celotes, que estaban instigando a la gente. Y saben, él fue a la puerta, Flavio Josefo, y le dijo, ríndanse, no tienen chance ante el pueblo. Y el pueblo rebelde provocó la destrucción. Claro, todo esto estaba profetizado por el Señor. Pero aquí, ese es el patrón. El avivamiento con Cristo. Y en el año 70 el Imperio Romano destruyó Jerusalén y destruyó también hasta la última piedra que había en el templo de Jerusalén. Solo quedó un muro, que es el muro de las lamentaciones, que es el muro occidental que está en Jerusalén. Solo un muro de piedra. Eso es lo único que quedó del gran templo de Herodes. Y en los tiempos finales, miren lo que dice en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando del tiempo que va a haber el último gran sitio a Israel o a los judíos. Entonces Jesús le está diciendo cuando se acuerden de la abominación desoladora. La abominación desoladora era que Antíoco Epifanes se sentó en el templo de Dios, sacrificó un cerdo en su altar y puso una imagen del dios Júpiter en la entrada del templo. Para Daniel esa era la abominación desoladora. Para los tiempos finales, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, porque dice, grande tribulación viene para su pueblo. Después del gran avivamiento, que estamos pronto a venir, hermano, va a venir persecución. Va a venir persecución. ¿Saben por qué no hay persecución en nuestros tiempos? Porque no hemos sido todavía confrontativos. Y confrontar no es enjuiciar a nadie. Confrontar es traer a los pies del Señor aquellos que no andan caminando conforme a su voluntad. Yo no puedo decir que todo está bien, sino que el pueblo necesita, nosotros necesitamos el pueblo arrepentimiento en nuestras vidas. Tiene que producir. Ustedes, hermanos, amigos que nos miren, ¿están conformes con la vida que están llevando? ¿Están conformes con la vida cristiana que ustedes están llevando? Si usted está conforme y tal vez no está llevando una vida cristiana, pídale revelación al Señor en qué necesita cambiar. Porque en los tiempos finales, en el avivamiento, Dios quiere a un pueblo que esté parado en la brecha. Dios quiere un pueblo que esté cimentado, revestido de la armadura de Dios. En esos tiempos ya no va a haber espacio para prepararme, ya no va a haber espacio para que me contumeren, para que me chinchinen, por así decirlo. Ya no. Dios quiere un cristiano maduro. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia, el Señor es mi Rey. La visión de nosotros es que todos alcancemos la plenitud del varón perfecto, alcancemos la cima. El monte de Sión es representado la cumbre como la plenitud de Dios. Y cuando nosotros alcanzamos el monte, el lugar más alto, porque el monte Sión es el lugar de todos los montes que hay en Jerusalén, el monte Sión es el lugar más alto que hay en Jerusalén. Y además ahí estuvo el arca donde Dios dio libre acceso a David, en el tabernáculo de David. Entonces, en ese monte nosotros queremos caminar. También Dios se va a mover en milagros. Hermanos, los milagros van a fluir en el avivamiento. Pero saben, con todo y los milagros que el pueblo de Israel vio, se perdió. Con todo y los milagros que Jerusalén vio cuando Cristo vino en el avivamiento y miraron todos los judíos, cómo sanaban a los enfermos, cómo le dio de comer a 5,000, a 4,000, cómo caminó sobre el agua, calmó la tempestad, hizo crecer el vino, aumentó el vino, cómo miraron, y 34 años después no habían creído en que Dios se hizo hombre. ¿Y saben por qué? Porque los milagros no van a producir una iglesia madura. ¿Saben qué va a producir una iglesia madura? Las experiencias.
¿Qué va a producir una iglesia madura? La corrección. ¿Qué va a producir una iglesia madura? La llanura del Espíritu Santo sobre nosotros. Dice, quiero que voy a desarrollar, tal vez el domingo voy a continuar con el mensaje, pero quiero desarrollar solo el texto en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, y dice, buscad a Jehová. Y saben que cuando el profeta dice buscad a Jehová, ¿qué representa Jehová? Buscad a Jehová, ¿qué es una figura? ¿Qué es un simple Dios? No, Dios representa la eternidad, Dios representa la justicia, Dios representa la humildad, Dios no representa la altivez, hermanos. Dios no representa el orgullo ni el enojo. Dios no representa las disensiones, las discusiones. No, Dios representa la justicia y la humildad. ¿Por quién más humilde que Dios, verdad? Siendo Dios se hizo hombre. Pero había otro que se llamaba Luzbel que dice, no, yo quiero ser como él. Me sentaré y seré como él. Entonces el orgullo. No quiso estar bajo Dios, quiso ser igual a Dios. Entonces, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, busca justicia, busca mansedumbre, quizás seréis guardado del cielo en el día del enojo de Jehová. Hermanos, el cumplimiento final del día de la ira del Señor será en la gran tribulación. Ese es el día de la ira del Señor. Cuando usted lee en la palabra el día del Señor o la ira del Señor, es la gran tribulación. Pero antes de que ocurra, el Señor nos aconseja en el versículo 3 que tenemos que guardarnos antes que venga ese día. ¿Y qué el Señor quiere que nosotros busquemos para ser guardados en el día de la ira? ¿Quiere que el Señor nos busquemos provisión? ¿Quiere que el Señor nos sintamos seguros porque agarremos una maleta y metamos todo el dinero que tengamos ahí? ¿Quiere el Señor? Saben, un día de esto estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial y los aliados y los soviéticos estaban peleándose, distribuyendo como pastel ya la distribución de Europa, quienes iban a quedar con influencia soviética comunista y quienes iban a quedar con la influencia de los aliados, de la democracia, del capitalismo. Entonces ellos estaban discutiendo. Pero saben, un afán, el presidente de los Estados Unidos cambió la ruta del ejército y se fue hacia el sur y encontró en un lugar, no recuerdo bien, que ahí encontraron el primer también campo de concentración donde tenían a los judíos y los mataban, los asesinaban, pero encontraron una cueva y en esa cueva los nazis tenían todos los tesoros robados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, las obras de Picasso, las obras de los escritores, de todo, oro, tenían lingotes de oro, pero saben, me dio una risa, tenían toneladas de billetes francos, que eran los francos alemanes, toneladas de billetes, y en ese momento que los americanos y los aliados llegaron, ese dinero no valía nada. A veces pensamos nosotros que las posesiones nos van a guardar en el día, y ya se han dado cuenta, amigo, hermano, que tú que nos ves, tú que estás ahí conectado, ya te has dado cuenta que la riqueza no nos van a ayudar en estos tiempos, ¿verdad? Por mucho dinero que pueda tener alguien, por mucho la plaga llega, puede matar, puede destruir, y ella no va a ser una sección entre rico y pobre, entre humilde y orgulloso. Ella no va a hacer esa sección, ni en que este es blanco y este es negro, de aquel vive en un residencial. No va a ser nada. Ella va a llegar. Así va a ser el día del Señor. Pero el profeta Sofonías le dice al pueblo de Israel, porque esta era la profecía antes que viniera Nabucodonosor, pero es para nosotros antes que venga el avivamiento, porque vamos a estar en el avivamiento y al mismo tiempo Dios va a comenzar a trabajar a su pueblo en la tribulación. Lo primero que el Señor quiere sobre nosotros es que haya humildad en su pueblo. ¿Saben? Se ha perdido la humildad. ¿Qué es lo contrario de humildad? El orgullo. Dios
Jesús es lo contrario a Satanás. ¿Verdad que Satanás es bien orgulloso? Dios es humilde. A Satanás le gusta el pleito y la guerra. A Jesús le gusta la paz. Y miren, hay una frase que decía un apóstol de la fe. Este es uno de los grandes generales de Dios en el gran avivamiento de Los Ángeles. Se llama Smith Wigglesworth. Yo creo que así se pronuncia, hermanos. Smith Wigglesworth. Y él dice que se le preguntó a quién atribuía su gran poder. O sea, porque a este hermano le decían el apóstol de la fe. En algún momento dice que a una persona le faltaba la pierna y dice que lo llamaron para orar y dicen que hasta un periodista llegó para ver si es cierto de que hacía milagros o era puro cuento, puro charlatán. Entonces dice que llegó el hermano Smith y dice que comenzó a orar y en medio, a la vista del periodista, el periodista comenzó a ver cómo Dios hacía crecer el pie de aquella persona. Entonces a él le preguntaron a qué se atribuía su gran poder y él contestó eso: soy un hombre de corazón quebrantado, dice. ¿Por qué? Porque de los corazones quebrantados es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu, no de los de espíritus pobres, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? De que mi espíritu humano no tome la decisión en mi vida, porque mi alma, mis emociones quieren tener el control. No quieren dejarse de nadie, no quieren padecer injusticia, no quieren padecer persecución, no, quieren estar encima de la situación. Quieren estar encima de la situación. Por eso el hermano dice, ¿saben por qué se atribuye mi gran poder? Soy un hombre de corazón quebrantado. La humildad es la clave para tener un corazón tierno. ¿Se acuerdan de Josías, como dijo el pastor Brian Bailey? Era un hombre con corazón tierno. ¿Y saben qué nos va a hacer un corazón tierno, hermano? La humildad. La humildad. El tener corazón tierno no se aprende de la noche a la mañana. La humildad va a producir ese precioso fruto de un corazón tierno, afable y amable. Dios ablanda y abre los corazones de quienes se ejercitan en tener corazones receptivos para Él. O sea, Dios ablanda, pero de aquellos que están interesados en tener corazones receptivos, corazones humildes. Dios no va a ablandar ningún corazón de piedra que no quiere tener ese corazón. Hay una anécdota que me gusta mucho, no una anécdota, una historia que cuenta un siervo del Señor. Y él dice que en algún momento le llevaron a una mujer que estaba endemoniada. Y dicen, era un espíritu, tenía varios demonios, estaba endemoniada. Comenzaron a orar por ella, a reprenderlo, pasaron buen tiempo reprendiendo a la señora. Llegó un momento, hermano, fíjense que hasta el mismo diablo que andaba adentro, la señora dije, ya basta, dice, yo me quiero salir, pero ella no me deja salir. Y aquí se cumple esto. Dios no quiere cambiar a ti y a mí. Él quiere transformar nuestras vidas, pero tenemos que permitírselo nosotros. Miren lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Aquí había una mujer llamada Lidia que habitaba en Tiatira. Y miren lo que dice, qué bonito esta palabra de esta mujer de Dios. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mire, adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Miren, dice que esta mujer adoraba a Dios. Pero cuando una vez llegó el apóstol Pablo a predicar, como eran casi del mismo oficio, Pablo hacía tienda y ella hacía púrpura, hacía tela, le daba los colores. Fíjense que dice que Dios puso, como Dios la miró interesada, Dios la miró interesada en buscar de Dios,
en buscar de su poder, en buscar de su palabra. Cuando Dios nos mira interesado, hermano, Él pone de su espíritu para que nosotros nos alimentemos. Dice, Dios, el Señor abrió el corazón de ella. Se lo abrió a puerta entera, a dos caras, para que la palabra que estaba predicando el apóstol Pablo entrara en ella y la edificaba. Qué preciosa esta palabra, hermano. Qué lindo que el Señor nos abre el corazón. ¿No le ha pasado a usted que cuando escucha la palabra, se goza en la palabra? Cuando termina la palabra, quiere ir a la Biblia, quiere confirmar. Voy a leer el libro de Sofonía. Nunca he leído el libro de Sofonía. Quiero ver esta palabra. Quiero irme a ver la vida de esta mujer llamada Lidia o esta profeta llamada Hulda. Qué lindo, porque cuando en nuestro corazón está el deseo, Dios abre esa palabra. La humildad, hermano, representa la fortaleza del cristiano. ¿Quieren ver a un cristiano fortalecido? Mírenlo si es humilde. ¿Quieren ver a un cristiano que está a punto de caer o de pecar o serle infiel al Señor, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia? ¿Quiere ver un cristiano así? Mira un cristiano orgulloso. En cualquier momento va a caer. En cualquier momento está pronta su caída. Dice que él mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes. Entonces, entre más humildad practiquemos nosotros, hermano, el Señor nos va a dar más gracia. ¿Qué necesitamos nosotros del Señor en este momento difícil? Su gracia. Su gracia. ¿Qué necesitamos para ser guardados en el día que viene, el día grande del Señor? Necesitamos tener humildad. Necesitamos que nuestros corazones sean revestidos. Y en la palabra, hay un texto más adelante, les voy a leer, dice que la humildad es como una vestidura. Y las vestiduras, ¿saben cómo se ponían antes? Cuando Pablo escribió, comenzaban, como eran como vestidos, se ponían por la cabeza y bajaban hasta los pies. La humildad comienza en nuestra mente, pasa a nuestro corazón y termina en nuestros cuerpos para producir. Porque primero tenemos que comprenderla y tenerla, pero después la tenemos que practicar con nuestros cuerpos. Así que la humildad es representada por la fortaleza. La humildad representa la fortaleza del cristiano. Cristo es humilde. Cristo es manso y humilde. Hasta Él mismo dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde, dice. Qué gran ejemplo tenemos que aprender del Señor. Queridos hermanos, en esta noche solo déjenme orar por ustedes. Quiero continuar con esta palabra porque es una palabra que nos va a ayudar a nosotros para estar guardado el día de la ira del Señor, el día grande del Señor. Que viene, viene. Y hermano, aunque ustedes oren que no venga, que oremos todos los cristianos del mundo, va a venir, porque su palabra se va a cumplir. Pero qué bueno que estemos alegres, porque para nosotros el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Para nosotros, hermanos, no depende de dónde estemos. Para nosotros tenemos que guardar la fe. Tenemos que guardar la fidelidad. Así que queremos orar, hermanos, esténse orando. Hay muchas necesidades, hay muchos hermanos enfermos, hay muchos pastores enfermos y que han fallecido, hay muchos cristianos que están enfermos, pero no dejemos de orar. Entre ustedes mismos, hermanos, llámense unos con nosotros. La obligación, hermano, a Jesús no le va a preguntar a ustedes, habló con su hermano, no, esa es la tarea del pastor. Nosotros lo hacemos, pero saben, no, nosotros como iglesia tenemos que llamarnos unos a otros para que podamos producir esa humildad en nuestras vidas. Oremos por ello, quiero orar, oremos por los médicos, por las enfermeras, hermanos, que la medicina trate la enfermedad, no quiere decir que Dios ha dejado de ser poderoso, porque a veces yo miro en las redes sociales como que Dios y su poder de sanidad está siendo atacado, porque estos son los verdaderos héroes. El único verdadero héroe es nuestro Dios, que dio su vida por nosotros.
Así que, pero sí, tenemos que orar porque Dios ha dado la inteligencia, ha dado la ciencia, pero tenemos que ser sabios. ¿Hasta qué punto llega la ciencia? ¿Hasta qué punto comienza Dios? Y cuando hay fe en nosotros, si usted tiene fe de Dios, hermano, no necesita de nada. Dios puede hacer cualquier, porque dice que Él se llevó nuestras enfermedades, las clavó en la cruz del Calvario. Así que Dios, quiero orar por ellos, quiero orar por toda nuestra familia, por mi tía Leonor, quiero orar por los hermanos, por hermana Geisel Olivas, ella está en un proceso, está enferma. Quiero que oremos, hermanos, oremos por sus hijos. Quiero que oremos por la familia de mi hermana Brenda Martínez, por Gretel, por ellos, hermano, hay mucha necesidad de oración por sanidad y protección divina del Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos, ahí donde está en tu casa puedes orar. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos. Señor, tú conoces las vidas de ellos. Te pido por la sanidad de hermana Geisel Olivas, por mi tía Leonor. Te pido por la familia de mi hermana Brenda Martínez, mi Dios, ahí en Santa Rosa. Te pido, mi Dios, por la vida, Padre, de nuestros hermanos. Te pido por la vida de los que nos están viendo en este momento. Por cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, yo te lo pongo en tus manos para que tú los guardes. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por estar un día más con nosotros. Nos alegramos mucho. Es un gozo para nosotros que ustedes puedan ver esta transmisión. La hacemos con mucho amor para ustedes. La hacemos con mucho amor. Y quisiéramos mejorar un montón. Pero no somos expertos en esto. Pero sí somos expertos en decirle que el Señor nos quiere guardar. Y para guardarnos tiene que haber humildad en nuestros corazones. Dios te bendiga. Dios te bendiga.